Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Buen día a todos, buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que me estén escuchando. Bueno, un domingo distinto al de la semana pasada. Este es un domingo bastante lluvioso, hace 2 o 3 días que estamos con un clima bastante pegajoso y bueno, hay que aguantársela, no hay otra, ¿no es cierto? Son esos días que también se pueden disfrutar, pues se pueden disfrutar en familia y son días de mate, torta frita, alguna película, alguna maratón de alguna serie, y a lo mejor de compartir un buen libro o leer un poquito la Biblia, digo, si queda tiempo después de todas esas cosas que hacemos. Y digo esto porque justamente me sirve hasta como introducción para de lo que estoy hablando, de lo que venimos compartiendo. Ustedes saben que el estudio bíblico, el sermón, las homilías, todo lo que tenga que ver con el mensaje de la palabra de Dios, es algo que se hace en conjunto, es algo comunitario. Las interpretaciones deben ser comunitarias y las aplicaciones deben ser comunitarias. Entonces, es un momento en el cual, si bien el que pone la boca y el cuerpo para grabarlo soy yo, después el cuerpo lo ponemos todos cuando ponemos en práctica todas estas cosas y cuando alguien puede venir y decir, no, pastor, no estoy de acuerdo, o no, me parece que no es así, y estaría bien. Es algo que a lo cual no estamos muy acostumbrados en la iglesia y que lamentablemente nos estamos perdiendo de tener distintas visiones y distintas miradas sobre los temas y del conjunto de todas esas miradas y de todas esas apreciaciones y de vivencias personales, enriquecernos unos a otros. Bueno, este es un momento en el cual es necesario poder poner la palabra de Dios por obra y hacerla parte del cuerpo de la iglesia, de todos aquellos que la componemos. Y estos días estamos hablando sobre la idolatría, y uno puede pensar que ser idólatra y ser evangélico es un oxímoron, no, es todo lo contrario, no, como que no se llevan. Y en cierta parte puede haber ciertas razones, ¿no es cierto?, para decirlo. Pero después, cuando vamos a la práctica y cuando vemos las prácticas de los cristianos, vemos que en el fondo, y cuando uno, o a veces en la superficie, ¿no?, cuando uno apenas empieza a mirar las cosas, se da cuenta que hay muchísimas cosas que ocupan el primer lugar. Primer lugar que debería ser ocupado con Dios. Que la satisfacción no está en Dios, sino que está en otras cosas. Y que Dios queda allá relegado a un tercer o cuarto lugar con mucha suerte y en aquellos más piadosos, ¿no es cierto? Pero después en nuestra vida no ocupa la pole position, no ocupa el primer lugar, no es la primera cosa en la cual pensamos. Y digo, no solamente en lo espiritual, digo en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros pensamos en Dios antes de hacer cualquier cosa, de todas las cosas que hacemos en el día? Hoy por hoy a lo mejor puede resultar un poquito lejano, pero no falta mucho para que a lo mejor volvamos al lugar donde nos reunimos, a la iglesia, a volver a trabajar, a volver a empezar a desarrollar de vuelta
Los ministerios, aunque hoy se siguen desarrollando porque los músicos siguen practicando en su casa, el liderazgo de jóvenes sigue trabajando con los jóvenes a través de reuniones de WhatsApp, y el ministerio pastoral se sigue haciendo por medio del teléfono, se sigue haciendo por medio de este tipo de sermones grabados, y entonces los ministerios siguen, pero son esos ministerios nada más. Y la iglesia tiene un montón de otros ministerios. Y entonces uno tiene que pensar en si uno trabaja para la iglesia, si cumple un ministerio, si está cumpliendo un ministerio para Dios, y si lo está haciendo de una manera que honre realmente a Dios y que no satisfaga nuestros propios deseos, sino que satisfaga las necesidades y los mandatos de Dios. Hay un pasaje en la Biblia pero muy archiconocido, el cual lo utilizamos mucho, y yo creo que ninguna de las mujeres de la iglesia alguna vez no se ha sentido angustiada, ¿no? por verse atrapada en sentirse identificada con este pasaje. El pasaje en sí está en Lucas capítulo 10, versos 41 y 42, y es la historia de Marta y de María, ¿no es cierto? Y básicamente lo que Jesús le dice a Marta. El Señor le dice así: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Esas palabras para muchas mujeres cristianas son lapidarias, son condenatorias, ¿no es cierto? Porque se ven que siempre han estado muy activas y que han estado en todos los detalles, en los detalles de la iglesia, en los detalles, y digo mujeres y digo les personas, estoy hablando de las personas en general, todos, todas y todes, ¿no es cierto? Estoy hablando en general, de todo aquel que está en la iglesia y que está o que dice servir a Dios. Digo, ¿cuántos de nosotros hemos estado en ese aspecto preocupados y hemos estado muy activos en el ministerio? ¿Cuántos hemos estado activos desde la construcción del templo hasta preparar alguna fiesta, preparar algún adorno, estar ahí, estar en la actividad? ¿Cuántos de nosotros eso? Pero ¿cuántos de nosotros hemos dejado ese lugar importante de sentarnos a los pies de Jesús y de aprender, y de escucharlo, y de disfrutarlo? Y uno puede pensar, el otro día veía, no me acuerdo si era una película o una serie o algo así. Yo soy muy peliculero, muy seriero. Y entonces lo veía. Y hay una frase como que se está repitiendo, ¿no? Sobre todo en el tema romántico y todo. Dice: ay, te amo demasiado. Y uno puede preguntarse cuánto es demasiado. Y en el aspecto humano, a veces existe eso, demasiado. Porque se supone que el amor es algo bueno. Entonces, amar demasiado, ¿cómo es que eso es bueno? Y a veces el amar demasiado nos lleva, si amamos demasiado a las personas, terminamos a veces permitiendo cosas que no deberíamos permitir, terminamos lastimados, enfermos. Si amamos demasiado las riquezas, vivimos metidos totalmente en ellas. Si amamos demasiado a nuestros hijos, podemos llegar a agobiarlos, podemos llegar a no permitirles crecer, a no permitirles desarrollarse.
Si amamos demasiado nuestro trabajo, podemos llegar a a dejar de lado la familia, a dejar de lado los afectos, a dejar de lado los amigos. Entonces, todos esos demasiados amores, esos demasiados sentimientos, son algo con lo cual nos llevamos bastante mal. Amar demasiado enferma, quita prioridades y en definitiva termina siendo, como venimos viendo, una idolatría, ¿no es cierto? Uno idolatra otras cosas cuando pone por ante Dios cualquier cosa que ponga. Y, y bueno, eso es en el caso de las personas. Pero, ¿amamos demasiado a Dios? ¿Hay una forma de amar demasiado a Dios? ¿Alguna vez encontramos a alguien, alguna persona que esté tan enfocada en amar a Dios que pueda decir, lo amo demasiado? Al menos no tengo respuesta para eso, yo nunca la he visto. Pero digo, ¿hay personas de esa manera? ¿Cuánto tiempo pasamos delante de Dios? Y no digo en oración, porque una de las grandes excusas o esas grandes jactancias de los cristianos es yo oro desde la mañana temprano hasta... Y uno escucha después esas dinámicas de oración, las escucha en el templo, ¿no? En la iglesia, en el local, cuando nos reunimos a orar y todo. Y uno dice, qué bien que ora este hermano, con qué elocuencia, ¿no? Que ora. Y, y si bien no es una oración, no es el Padre Nuestro, ni es el Ave María, ni es el Rosario, ni es el Gloria, ¿no es cierto? Sin embargo, tiene unas características de una repetición vana de palabras sin sentido, que pueden sonar pías y que pueden sonar muy santas, pero que no son palabras que pensadas, meditadas, masticadas, que estén ahí en una relación personal con Dios. Es una relación así como quien quien escribe un poema, ¿no es cierto? Uno lo hace con muchas ganas, pero está tratando de crearlo y de crear eso y de hacer algo ensayado. Pero ¿cuándo una relación con Dios se vuelve natural? ¿Cuándo una relación con Dios se vuelve natural en el sentido de tener a Dios como una persona? Porque hablamos de eso. Nosotros decimos, Dios no es una cosa, Dios es una persona. ¿Y por qué lo tratamos como si fuera una cosa? ¿Por qué nuestro corazón está tan lejos? ¿Por qué no lo tenemos en cuenta? ¿Por qué lo tenemos como si fuera un electrodoméstico, como si fuera un televisor? Que si uno está cansado de mirar o de escuchar algo, directamente lo apaga. Y deja de tener, ni siquiera tiene un aspecto estético, ¿no es cierto? Un televisor apagado no tiene ni siquiera un aspecto estético. Es una cosa negra, un cuadrado negro que está contra una pared. Y así a veces pasa con Dios. Dios se convierte en eso, se convierte en algo que nosotros prendemos o apagamos y que tenemos relación cuando nosotros queremos tener. Y no lo tenemos en cuenta después en el resto del día. Incluso es algo con lo cual nosotros tenemos interrelación, pero que nos relacionamos desde nosotros mismos. Nosotros hablamos con Dios, nosotros oramos, nosotros repetimos las palabras. ¿En qué momento nosotros escuchamos a Dios? ¿En qué momento, mirando la naturaleza, leyendo la Biblia, sentados en un momento tranquilo con una taza de café, con un mate, tratamos de escuchar la voz de Dios? Les contamos nuestros problemas como decía Moisés
Moisés hablaba con Dios como quien habla con un amigo, ¿no es cierto? Sentado, digo, y sin esa cosa vana del arrodillarse, del cubrirse con cenizas, todo ese tipo de cosas que demostraban algo que en verdad no lo hacíamos todos los días. Porque en verdad vestirse de silicio y de ceniza, sentirse incómodo, tener cierta incomodidad, tener ese desapego de las cosas materiales, se daba en los momentos que uno necesitaba mayor fortaleza espiritual, para ir a una guerra, por la pérdida de un hijo, como en el caso del caso de David, que ya lo vimos en algunos sermones atrás, y en ocasiones especiales tenemos esos cuidados con Dios. Pero Dios está ahí todos los días. Y la providencia divina no deja de ser nunca. Y el cuidado de Dios por los suyos no deja de ser nunca. Y el amor de Dios por los suyos no deja de ser nunca. Y no es suficiente o no es demasiado nunca. Dios da las mayores demostraciones de amor en Cristo, en su muerte, en su resurrección, en que a la vez que está gobernando el universo, que está rigiendo todo bajo los pies, siendo un ser que no necesita nada, siendo un ser que está por encima de todo, un ser autosuficiente, un ser que no necesita ser amado, un ser que su propio amor lo llena todo, un ser que no necesita vida, que es la vida, un ser que no necesita alimentarse, que no tiene necesidades, sin embargo se preocupa todos los días por nosotros y continuamente está abogando delante del Padre para que las cosas nos salgan mejor, que está alentándonos todos los días, que podría estar dentro de la Trinidad en perfecta comunión, en perfecta armonía, sin que ninguno de nosotros le venga a romper la armonía, con nuestros problemas, con nuestros errores, con nuestros caprichos, con nuestras formas de ver las cosas, con nuestras peleas con Dios. Sería interesante pensar en eso, pensar en cuántas cosas deja Dios de lado o en cuántas amarguras o en cuántas desdichas se ha metido Dios y se ha metido Jesús, como Espíritu Santo. Como Espíritu Santo debería estar contento todo el día, o sea, es un Espíritu Santo, es alguien eterno, creador. Sin embargo, dice la Biblia que cuando nosotros pecamos o cuando nosotros nos apartamos de Dios, el Espíritu de Dios se entristece, usa esa palabra contristar, ¿no es cierto? Se conmueve, se llena de tristeza por lo que nosotros hacemos. Entonces, Dios jamás nos ama demasiado. Para Él no hay demasiado. No existe algo que sea suficiente. ¿Y hay algo suficiente para amar a Dios? Bueno, pero yo ya hago esto, yo ya cumplo de esta manera con Dios. ¿Cuánto es suficiente para Dios? ¿Cuánto es suficiente para cada uno de nosotros? ¿Cuántas citas con Dios las postergamos para más adelante? ¿Cuántas veces le hemos reprogramado nuestra agenda y hemos corrido a Dios para un ratito más tarde, o un día más tarde, una semana más tarde? Lo hemos puesto así, lo hemos ido corrido de la agenda porque hay cosas urgentes. Alguien decía que el hombre por lo general siempre sacrifica lo urgente en el altar de lo importante.
Dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 27, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Jesús es comida que nos alimenta. Dios es comida que nos alimenta. La semana pasada decíamos, Dios nos da de un agua, Jesús le dijo a la mujer samaritana, te daré de un agua con la cual no vas a tener nunca más sed. Cualquiera que vaya y tome agua del pozo este de Jacob, volverá a tener sed. Pero el que tome del agua que yo le voy a dar, jamás va a volver a tener sed. ¿Cuántas cosas nos llena Dios, nos completa, nos hace útiles, nos hace valerosos, nos hace valorados, nos sentimos amados, nos sentimos completos, satisfechos? Son esas cosas que muchas veces dejamos de lado por cosas que no son importantes. Ustedes saben que dentro de el evangelicalismo, dentro de lo que es el protestantismo, surgieron en cierto momento los puritanos, de los cuales descienden finalmente los bautistas y un montón de otras denominaciones y otras ramas del evangelicalismo. Y ellos, una vez en esta reflexión comunitaria que yo les digo que es tan importante volver a recuperarla, ¿no es cierto? Ellos se preguntaron alguna vez, ¿cuáles son los deberes exigidos en el primer mandamiento? ¿Qué son esos deberes que están en el primer mandamiento y de los cuales deberíamos cumplir? La respuesta que dieron ellos está escrita en el Catecismo Mayor de Westminster. Es un poquito largo el texto, pero vale la pena leerlo como para que poder reflexionarlo. Los deberes exigidos en el primer mandamiento son que conozcamos y confesemos que Dios es el único Dios verdadero y que es nuestro Dios. Y que conforme a éste le adoremos y glorifiquemos, pensando y meditando en Él, recordándole, teniéndole en la más alta estimación, honrándole, adorándole, eligiéndole, amándole, deseándole, temiéndole, creyéndole, confiando, esperando, deleitándose, regocijándose en Él, siendo celosos por Él, invocándole, dándole toda alabanza y acción de gracias, prestándole toda obediencia y sumisión con todo nuestro ser, siendo cuidadosos en todas las cosas que a Él le agradan y entristeciéndonos cuando hacemos algo con lo que le ofendemos y andando en la humildad con Él. ¿Cuántos de nosotros deberíamos todos los días de nuestra vida volver a leer este pequeño texto y pensar si realmente lo estamos amando no demasiado, sino lo suficiente? ¿Cuánto es suficiente para amar a Dios? ¿Cuánto lo tenemos en cuenta a Dios todos los días de nuestra vida? En el medio de este grave problema que está viviendo la humanidad toda, porque no estamos viviendo una catástrofe como país, estamos viviendo una catástrofe como humanidad. Cuando estamos pasando
todas estas cosas. Cuando estamos pasando, cuando vemos la muerte en las calles, y gracias a Dios porque nos está cuidando en este momento, y nosotros no vemos fosas comunes y no estamos viendo esas cosas porque hemos tomado una decisión como sociedad de guardarnos, de priorizar la vida por sobre la economía. Y está bien, es una decisión que hemos tomado como sociedad. Pero en estos momentos de tanta angustia, de tanto dolor, de encierro, de roces, de frases hechas, de un montón de cosas, ¿cuántos hemos acudido a Dios en este tiempo? ¿Cuánto le hemos pedido a Él y cuánto hemos dejado que Él tome las riendas de las cosas? ¿Cuántos meditamos en lo que Dios quiere? ¿Cuántos meditamos en lo que Dios nos dice? Por eso creo que el desafío de aquí en adelante, y siguiendo con esta cuestión de si estamos satisfechos en Dios, de lograr encontrar el punto de decir, yo debo estar satisfecho con Dios. Dios me tiene que bastar, Dios debe llenar cada aspecto de mi vida de modo de que yo no necesite otra cosa, que todo lo demás realmente sea añadidura, que lo primero que me importe sea el reino de Dios y su justicia. Creo que ese es el desafío que nos queda de acá en adelante y vamos a seguir trabajando en eso. Vamos a seguir trabajando en encontrar la satisfacción en Dios. Mientras tanto, vamos a hacer un montón de cosas dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestras capacidades y dentro de todo lo que podamos. Vamos a seguir ayudando al que necesita, vamos a seguir poniendo las manos en el arado, vamos a seguir predicando el Evangelio, pero tiene que ser un Evangelio que satisfaga a las personas, que satisfaga con un Dios que satisface a las personas, que las llena de tal modo que no necesitan nada. Después todas las otras cosas las podemos hacer nosotros, las podemos llenar nosotros, las puede contemplar el Estado, las pueden contemplar la solidaridad de las personas, las puede contemplar ser un buen jefe, ser un buen empleado, ser un buen maestro, ser un buen médico, todas esas cosas se pueden llenar. Pero sentirnos realizados como personas, como hijos de Dios, solamente de una manera, teniéndole a Él en el primer lugar. Que tengas un excelente domingo, que tengas una excelente semana y que realmente Dios ocupe el primer lugar en tu vida. Te deseo lo mejor, te deseo las más ricas bendiciones en Cristo Jesús y que este día sea un día que el Señor ha hecho y nos vamos a alegrar en Él. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús.